Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Y hemos tenido a bien compartir cada una de las enseñanzas, cada mensaje que pudimos transmitir en ese congreso, pero creímos necesario compartirlo con la iglesia para la edificación completa del cuerpo de Cristo. Por eso, a lo largo de estos 2 meses, cada miércoles, ustedes han escuchado la palabra de Dios en Génesis, donde nos habla de un personaje que muchos de nosotros lo conocemos, y es José. Y pocos saben que José tenía 17, voy a hacer lo que hace Geraldine, porque siempre sale mamalucha, siempre sale con caras así chuecas. Bueno, Pili ya me ha de haber hecho un meme completo de todo eso. Y les hablaba yo de que pocos sabemos la edad que tenía José cuando comenzó su llamado. ¿Alguien sabe cuántos años tenía José? 17 años, cuando recibió una túnica de colores, una túnica de lino fino. Y ahí comenzó nuestro congreso. Estudiamos esa palabra, estudiamos la historia de José, estudiamos su vida. Y cómo a los 17 años su padre lo honra y le regala una túnica de lino fino, una túnica que no cualquier persona podía traer, portar, comprar, porque era de un alto precio. Pero Jacob le regaló esa túnica a su hijo, que tenía 17 años, tan solo 17 años. Y ahí comienza el peregrinar de José, porque Jacob hace una diferencia entre todos sus hijos por algo o por alguien. Todo eso pasó José, pero en todo lo que José pasó, le ayudó a bien, porque él sabía que Dios estaba con él, que Dios estaba con él. Si nosotros, en medio del proceso que estemos viviendo, reconocemos que Dios está con nosotros, todas las cosas nos va a ayudar a bien. Vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis 41, 39 al 42, que dice así la palabra de Dios. Dice así: y dijo Faraón a José. Aquí, en este punto, ya José había sido llamado al palacio del faraón, porque sabían que José podía interpretar sueños. Pero José sabía muy bien darle lugar a Dios. Y sabía muy bien que lo que iba a hacer en el palacio era glorificar a Dios por lo que iba a hacer. Faraón dice, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Porque ya aquí José había interpretado los sueños que tanto inquietaban al faraón, y que hasta ese momento nadie podía haberlo interpretado, solamente José. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Y dice así, seguimos: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en él trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en manos de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Seguimos? Hasta ahí quedó. Aquí vemos cómo Faraón empodera a José. Aquí vemos cómo Faraón le da autoridad a José. Aquí vemos que José fue llevado al palacio y lo pusieron a administrar el palacio. Y muchos de nosotros quisiéramos estar en ese lugar sin pasar el proceso que pasó José. Muchos de nosotros podemos ver a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Mira, pero qué carrazo tiene. Pero mira qué casota tiene. Y vemos el final de todo un esfuerzo o de un proceso. Pero muchos de nosotros no queremos pasar ese proceso, ¿verdad? Y aquí vemos que 11 años, diga conmigo, 11 años. 11 años José pasó como esclavo, en esclavitud, pasando injusticias. Y 2 años se la pasó en la cárcel a causa de esa mujer malvada Potifarsa. ¿Cuántos años pasaron para ese tiempo? Si dice la escritura o los estudiosos que José tenía 17 años y pasó 11 años de esclavo y 2 en la cárcel. Entonces, ¿cuántos años tenía José? 30 años. Y nosotros no aguantamos un proceso de una semana. Y nosotros no aguantamos un proceso de un mes, de un año. Nosotros queremos el premio enseguida, ¿verdad? Que no pasemos por ninguna adversidad. Aquí lo que hizo la diferencia de José fue que él reconocía que Dios estaba con él. Amén. Quiero llevarlos a esta túnica de lino fino. ¿Por qué tanto problema con esa túnica, verdad? Miren, la palabra hebrea para lino fino, para esta prenda, lo menciona como ketonet. Y describe una túnica de lino fino con mangas largas, las cuales solo la nobleza o la realeza podía usar, porque era demasiado cara. Era muy cara, no cualquier persona podía traerla, portarla, ¿sí? Y la portaban aquellos que no tenían un trabajo pesado. Estamos hablando que la portaban los sacerdotes, ¿verdad? Por lo mismo, en ese momento, esa túnica que le regalaron a José trajo tanto alboroto alrededor de la vida de sus hermanos y lo que ocasionó con ellos. Estaba Jacob de una manera apartando a José. Estaba apartándolo de ese trabajo rudo para que él pudiera tener un lugar especial. Y quizá Jacob ya había visto, porque aquí José les había hablado de sus sueños. Esos sueños que incomodaron también mucho a sus hermanos y que puso a pensar a Jacob. Y quizá Jacob sabía lo que estaba sucediendo con su hijo José. ¿Y sabe por qué? Y vamos a ir a Génesis para que la palabra de Dios nos lo diga. En Génesis 28, del capítulo 10 al versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Salió pues Jacob. Estamos hablando aquí de Jacob, el padre de José. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera.
y se acostó en aquel lugar y soñó. Ya conmigo, y soñó. ¿Y cuál fue el problema que tuvo José con su padre y con sus hermanos? Porque José también había soñado. También había soñado. Y aquí vemos que Jacob también soñó. Sabía lo que le estaba pasando a su hijo. Y dice, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. ¿Por qué Dios tenía que hablarle así a Jacob? Dice, yo soy Jehová. Yo puedo acercarme y decirle, yo soy Elizabeth y estoy para servirle. ¿En qué momento nosotros hacemos esa acción? ¿En qué momento? Nos estamos presentando porque no nos conocemos. Cuando es la primera vez que se ve uno. ¿Cuándo es la primera vez? Cuando nos estamos presentando y dice, aquí dice la palabra, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, Dios estaba hablando con Jacob. Se estaba presentando delante de él y dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas, ya conmigo, y todas. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y todas las familias, ¿hay aquí alguna familia? Y dice, y todas las familias serán benditas en ti. Diga conmigo, herencia. Herencia. Que hasta el día de hoy está vigente. Vea lo que Dios le estaba diciendo a Jacob y que ya estaba sucediendo en su descendencia, en José. Dice, he aquí, yo estoy contigo. ¿Y quién estaba con José? Y José reconocía que Dios estaba con él. Y vean nada más desde dónde viene el que un hijo sea bendecido con la presencia de Dios. Desde el Padre, he aquí, yo estoy contigo, dice Jehová, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! Esto es algo maravilloso, algo hermoso. Y despertó Jacob del sueño. Jacob estaba soñando. Y Dios en medio del sueño le habló y le permitió ver todo esto. Y en medio de ese sueño, Dios derramó bendición para él y para su descendencia. En medio de ese sueño hay una herencia, iglesia, que hasta el día de hoy nosotros la estamos alcanzando. ¿Usted lo puede creer? Amén. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Ciertamente Jehová está en este lugar. Y dice, y yo no lo sabía. Y muchos que están en este lugar no saben que Dios está aquí. Y hoy se está presentando delante de ti y te está diciendo que Él está aquí. Por si tú no lo sabías. Por si tú no lo sabías. Y Jacob tuvo miedo. Tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¡Wow! ¡Wow! Su corazón debe saltar de alegría, porque la palabra es la misma ayer, hoy y por
Seguimos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Cuando yo estaba preparando esta palabra, el Señor a mí me inquietaba y fue algo maravilloso que en la madrugada me llevaba así como, ¿cómo se le dice eso? Como trampolín, o como chinampina. Y cuando Él me lleva a este pasaje bíblico, pastor, cuando Dios me lleva a este pasaje bíblico, entonces todo engrana, todo encaja. Nosotros como padres vamos a heredar a nuestros hijos la promesa de Dios. Entonces ahora podemos entender por qué le estaba pasando esto a José. ¿Lo podemos entender? Amén, amén. José, muchos de los estudiosos dicen que es un paralelo de Jesús. Ya la maestra Pilar no lo decía, pero fíjese que es verdad. Hay muchas similitudes en José y en Jesús. Voy a darles solamente algunas. José era pastor de ovejas y Jesús es el buen pastor. Amén. Es una similitud. José fue el hijo más amado por Jacob y Jesús es el hijo amado de Dios. Otra similitud: José vistió una vistosa túnica y los romanos se disputaban la túnica de Jesús, porque no era cualquier túnica. Más adelante les voy a explicar por qué. Los hermanos odiaban a José y a Jesús lo amaba todo el mundo. ¿Cuál es la similitud ahí? Jesús fue rechazado y odiado por muchos. Y lo sigue siendo, así es. José fue vendido por plata. ¿Y quién lo vendió? Sus hermanos, los más cercanos. Y quien lo vendió fue Judá. Fue el que dio la idea. Y Jesús fue vendido también por plata. ¿Y por quién fue vendido? Por Judas. Y como esas, hay muchas similitudes entre José y Jesús. Pero quiero decirle una cosa. Iglesia, quiero decirle una cosa. Nadie como Jesús. Amén. Nadie como Jesús. Porque Él es el único que ha pagado el precio por ti y por mí. Amén. Amén. ¿Alguien le hablan allá afuera? Cuando los romanos estaban disputando esa vestidura, sabían muy bien que valía mucho, era de mucho valor, y ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía, que lo podemos ver en el Salmo 22, verso 18, y dice así la palabra de Dios: y si volviere en paz a casa, no, ese es Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte.
Ellos dijeron, no la apartamos, más bien vamos a echar suerte. Ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento. Por eso decía que echaron suerte. Vamos a ver en Juan capítulo 19, verso 23 al 24, por favor. Dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. Yo no sé si ustedes pueden discernir en este momento, en el nombre de Jesús, ese puente, se me fue la palabra. Ya, vean a dónde estamos. Comenzamos en Génesis y ahorita estamos hablando en los evangelios. Y dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Se estaba cumpliendo la palabra. Se estaba cumpliendo la palabra. Y en este tiempo, iglesia, Dios nos ha vestido con una túnica, nos ha vestido con algo preciado. Hoy nosotros portamos unas vestiduras que lo decían en la alabanza, que no todos pueden portar. Y hoy nuestra embestidura es la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero la que nos viste en este tiempo. Son esas vestiduras de lino fino. Son esas vestiduras de justicia. Son esas vestiduras de justicia con las que estamos investidos. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en la obra de la cruz. Amén. Amén. Así como las vestiduras de Jesús no las pudieron partir y cortar y rasgar, así nadie podrá arrancarte, rasgar esas vestiduras, de esa vestidura que hoy portamos, que es la sangre del Cordero. Nadie va a poder quitártelas, porque esas no las dio Jesús a cada uno de nosotros. Y aquel que pudiera querer quitártela, arrancártela, es porque no se ha dado cuenta que también Él la trae, que también Dios lo invistió a Él. Hay una para cada uno de nosotros, amén. Y déjame decirte algo, aunque Jesús estaba investido con esas túnicas de lino fino, Él no tuvo en poco el hacer a un lado sus túnicas de lino fino, echarlas a un lado, quitarlas para lavar los pies de sus discípulos. En el Antiguo Testamento veíamos que esas vestiduras eran portadas por los sacerdotes, para los que no tenían ese trabajo rudo. Pero aquí Jesús, que habla en nuestros corazones, no le importó vestir de ese lino fino, sabiendo quién era, echándolas a los lados. ¿Sabe qué? Para ir y lavar los pies de los discípulos. Y quiero llevarlos a más allá. Quiero leer Juan capítulo 13, verso 1 y verso 5. Vean nada más lo que nos dice la palabra de Dios.
Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Jesús Iscariote, de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién le había puesto en el corazón a Judas traicionar a Jesús? La traición viene del diablo. Él es el que viene y siembra esa división, esa discordia. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y se quitó su manto de lino fino. Y se quitó su manto de lino fino y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí hay una enseñanza muy grande. Jesús vino a darle el balance completo a la ley y a la gracia. Y las vestiduras de la que está hablando es para servir a los demás. Es para servir a los demás, iglesia. Amén. Y quiero decirles lo que significa esa toalla. Esa toalla con la que él se ciñó y se bajó de ese lugar donde estaba y fue a lavar los pies con esa toalla. Miren lo que significa la toalla. Es un delantal que se ciñe al cuerpo y se le coloca a los sirvientes. En ese momento Jesús nos está hablando que Él vino a servir, que las vestiduras con las cuales Él nos embiste no es para ser y estar sobre nadie, sino para servir a todos. Esa es la enseñanza que Jesús nos está dando. Amén. Amén. En el griego, letión, usado para la palabra toalla, se traduce como paño de lino. No fue cualquier toalla con la que secó y lavó los pies de sus discípulos. Fue con un paño de lino fino, iglesia. Con un paño de lino fino. Y quizá nosotros no lo dimensionamos. Fue con un paño de lino fino. Jesús se aseguró de secar los pies de sus discípulos con el paño de lino de su rectitud. Lo que estaba haciendo Jesús es lavarle los pies a sus discípulos con su rectitud, porque Él quería que Él quiere que caminemos en esa rectitud, en su rectitud. Y Él se aseguró de utilizar una toalla, un paño de lino fino, limpio, que sea el Espíritu Santo haciéndonos entender esta palabra en el nombre de Jesús. Esa es una lección para nosotros, para toda la iglesia. Y nos invita a que cada mañana nosotros vayamos a hacer el lavado de pies a las aguas de su palabra. A las aguas de su palabra. Para que cuando a nosotros nos toque lavarle los pies a alguien, nosotros utilicemos un paño de lino fino. Un paño de lino fino. Iglesia, ponga atención aquí. Que las aguas de la palabra de Dios sean las que enjuaguen nuestros pies, no importa dónde hayan ido. Él quiere lavar nuestros pies con el lino de su rectitud.
Lo que está haciendo aquí Jesús es darnos un recordatorio de nuestra identidad. Porque muchos de los que estamos aquí no entendemos la identidad que tenemos. A través de Jesús nosotros tenemos esa identidad y Jesús nos quiere recordar en esta noche que somos justos, que somos rectos, que somos puros, santos, delante de Dios. Lo voy a volver a repetir en el nombre de Jesús. Este es un recordatorio para su iglesia, para su novia, para aquellos que se sienten sucios, indignos. Es un recordatorio para cada uno de nosotros. Y Él mismo nos está diciendo que recordemos que somos justos por Él, que somos rectos por Él, que somos puros y santos delante de Dios. Porque la obra de Jesucristo ya fue consumada, iglesia. Ya fue consumada. Y no por mérito propio, nosotros somos justos, puros, rectos. No, es por la obra de Jesús en la cruz. Y que obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. ¿Alguien tiene prisa de irse? Bueno, entonces vamos a poner atención, ¿les parece? Sigamos escuchando la palabra de Dios y lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Y eso eran algunos de ustedes. Fíjate que vamos a irnos un poquito más atrás. Te la di desde el 11, vamos a leer desde el 9, si lo tienes, por favor. Desde el 9. Y eso eran algunos de ustedes. Pero éramos ¿cómo? Esto era lo que éramos. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. Éramos malvados. Dice, no se dejarán engañar Dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los sodomistas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y muchos dirían lotería. Y seguimos, el 11, que era el que íbamos a leer. ¿Sabe? Dice aquí, y eso eran algunos de ustedes. De allá el Señor nos ha sacado. De esa fornicación, de ser adúlteros, de ser robateros, ávaros. Dice, y eso eran algunos de ustedes. Y yo sería la primera. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados. Pero ya han sido lavados, iglesia. Ya hemos sido lavados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Pero muchos de nosotros no lo comprendemos y lo ignoramos. Ignoramos lo que ya sucedió en nuestra vida y de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Amén. ¿Les espanta mucho la tormenta? No, me estoy poniendo de frío. ¿Así? Ah, bueno, entonces le podemos subir al cielo. ¿Qué hago? Ah, sí, ¿verdad? Los que tengan calor, acá enfrente, digo frío, enfrente. Y seguimos en el nombre de Jesús. Dios nos enseña, iglesia. Vamos a poner atención. Cambiémonos de lugar y pongamos atención. Dios nos enseña, iglesia,
que hemos leído, la Biblia nos enseña cómo debemos tratar a los demás. A través de lo que estamos aprendiendo, Dios nos está enseñando a cómo tratar a los demás, a los hermanos en la fe, al que tienes atrás, al que tienes adelante, al que tienes al lado. Amén. Amén. ¿Cómo debemos tratar a los demás? A la familia de la fe. Ahora, nosotros como pastores y ustedes como iglesia, nosotros debemos tratar a los demás como Jesús nos trató a nosotros. Nosotros tenemos que ir a las aguas de su palabra, para que cuando alguien venga, para que cuando alguien escuche y a nosotros nos toque secarle esos pies, ninguno se vaya sucio, sintiéndose sucio. Jesús no utilizó una toalla, un paño de lino fino sucio, lo usó limpio, para que cuando limpiara los pies de sus discípulos y fueran a esparcir el evangelio, no le permitiera a nadie que se fuera sintiéndose sucios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros diario vayamos a las aguas de su palabra, para que nosotros podamos secar los pies de los demás. Sabe que todas nuestras intenciones, todas las intenciones de cada uno de nosotros están contaminadas. Todas nuestras intenciones están contaminadas, porque en nosotros no hay nada bueno. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ir a Isaías capítulo 64, verso 6. Dice así la palabra de Dios: cuando nosotros queremos hacer justicia en nuestra propia carne, vea lo que Dios piensa. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad. Vamos a volverlo a leer, ¿les parece? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nosotros no podemos presentarnos como servidores de Cristo sucios, sirviéndole al pueblo, a la familia de la fe, sucios. Y esta es una invitación que Jesús nos está haciendo en esta noche, que vayamos a su palabra todas las mañanas, porque siempre nos equivocamos, para que cuando nos toque ayudar a alguien más, nosotros tengamos ese lino, esa toalla del servicio limpia. No que nos presentemos a servir como trapos de inmundicia. Muchos de los que estamos aquí no conocemos esa identidad que tenemos. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no sabemos esa identidad, el valor de la vestidura de lino fino que hoy en día nos cubre. ¿Y sabe por qué? Porque no nos hemos dedicado a enseñarle a los demás cuál es esa identidad. Y como iglesia, nosotros estamos aquí para enseñarles a otros cuál es su identidad. ¿Usted sabe cuál es su identidad? Por medio de la palabra es que Dios nos lo revela. Y nuestra identidad es que nuestra identidad a través de nuestro Señor Jesucristo es que somos inocentes y rectos a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos para enseñarles a otros, y nosotros posicionarnos y tener la identidad de hijos de Dios, de sabernos justificados, aceptados, purificados por la palabra. Amén.
Diga conmigo, vestiduras de lino fino. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? ¿Estamos comprendiendo? Diga conmigo, vestiduras de lino fino. Yo no sé si se ha dado cuenta, pero de lo que estamos hablando es de una historia de amor real. Y no es una novela. Lo que hoy estamos recibiendo, esta enseñanza que estamos recibiendo, es una historia de amor real del novio por su iglesia, del novio por su novia. Porque lo que estamos haciendo aquí es prepararnos para ese momento que estamos esperando. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis, por favor, capítulo 19, versos 7 al 9. Vean lo que dice la palabra de Dios. Esto es una cita de amor. Esta es una cita donde Dios nos está enamorando, donde Dios nos está recordando. La alabanza verdaderamente enmarcaba esta enseñanza. Cómo Él nos ama y cómo nosotros lo amamos. Vean lo que dice la palabra de Dios. Gocémonos, diga conmigo, gocémonos. Aún en medio de la tormenta, tranquilos. Aquí hay lugar para todos. Cerrando la puerta, hace su silla a un lado y todo puede ser cama. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Estamos aquí para prepararnos, seguimos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados. Bienaverados, amén. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son palabras verdaderas de Dios. Amén. ¿Sabe que usted y yo somos la novia del Cordero? Amén. Y que lo que usted viene a la iglesia es prepararse para el día de la boda. Amén. Eso es lo que estamos haciendo aquí, iglesia. Estamos hablando de una historia, de un amor verdadero que solamente puede venir a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el verdadero amor que nosotros debemos de experimentar y de creer y de recibir. Amén. Amén. Esta historia es maravillosa y es el momento culminante del amor de Jesucristo con su esposa en las bodas del Cordero. ¿Quiere ver dónde lo dice? Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, verso 25 y 27. Esposos, amen a sus esposas. Aquí está hablando de una relación que tú y yo podemos comprender, iglesia. De los que hemos vivido en matrimonio, dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Para hacerla santa. Él la purificó lavándola con el agua mediante la palabra. ¿Sabe que lo que estamos haciendo en cada reunión y cada que abrimos las escrituras es que estamos siendo lavados, es que estamos siendo purificados para presentarnos delante de nuestro novio? Y dice así, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cada que venimos, cada que entramos a la presencia de Dios, cada que entramos y leemos las escrituras, es esa agua que viene a nuestra vida a purificarnos, a quitarnos toda inmundicia y a dejarnos purificadas para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el día de las bodas del Cordero.
Amén. Amén. Y nosotros, dice, ¿ya lo terminé de leer? No. Sí, ya, ¿verdad? Sí, para presentarnos santa e intachable, con vestiduras de lino fino y resplandecientes. Amén. Amén. Yo no sé ustedes, pero cuando alguien les dice nos vamos a casar y hay una alegría porque alguien va a casarse, y hoy yo le estoy diciendo que la fecha ya está escrita y nosotros somos esa novia. ¿Ya está usted lista? ¿Ya está lista? Amén, amén. Miren, le voy a decir una cosa. Son 8:30, ¿alguien ya se quiere ir? No. Bueno, les voy a decir una cosa. Nos van a dar posada. En esta historia de amor entre Cristo y la iglesia podemos encontrar muchas similitudes en el desposorio. Yo dije, ¿qué es desposorio? En algunas versiones de la Biblia sí lo habla, desposorio. Dice, y el matrimonio en los tiempos bíblicos. El desposorio significa una promesa de matrimonio. Significa un compromiso. Y usted y yo estamos comprometidas con Cristo. Comprometidos con Cristo. Amén. Mire las similitudes que vamos a ver rápido. 3 similitudes. La primera similitud: nosotros hemos sido desposados con Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 2. Vean la primera similitud. Y vamos terminando. Dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes, nosotros, sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Tenemos que estar conscientes que nosotros como su iglesia ya estamos comprometidas o comprometidos con Cristo. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento? Fiel. Mantenernos fiel y puros y sin mancha para presentarnos el día de las bodas del Cordero. Amén. La segunda, antes de irnos a la segunda similitud, quiero citar 1 de Corintios capítulo 6 verso 20. Vean nada más lo que dice la palabra de Dios. Y fueron comprometidos por un precio. Fueron comprados. Y ya los comprometidos. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. A Dios. En la antigüedad, todavía en algunos pueblos se da que entre los padres hacen el compromiso de los hijos. ¿Lo saben? Oye, comadre, pues yo tengo una hija y tú tienes un hijo. Y ellos hacen ahí el compromiso y ni le consultan al novio ni a la novia, nada más le dan la fecha, ¿verdad? Y dicen que se da una dote. ¿Tú diste una dote, mi amor? ¿Por muy mí? grande. Yo nunca lo supe. Dicen que dan una dote. Y aquí estamos viendo esa similitud. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En ese momento ya queda pactado el compromiso. ¿Lo podemos entender? Amén. Entonces no andemos viendo por otro lado, nuestros ojos en Cristo Jesús, fieles, consagrados a Él. Amén. La segunda similitud: Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Es la segunda. No, la segunda similitud. Voy en la segunda similitud. Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Luego Él volverá para llevarnos con Él. Vamos a la palabra. Dice en Juan capítulo 14, versos 2 y 3. En la casa de mi Padre
En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Después de esto, volveré. Él ya se fue. Él ya está preparando ese lugar para su novia. Y hay lugar para todos. Para todos. ¿Quieres invitar a alguien más? También hay lugar para ese invitado. Dice, después de eso volverá, dice volveré. Jesús va a volver por su iglesia. Volverá para volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos todos juntos. Todos, porque hay lugar para todos. Hay lugar para todos. ¿A quién quieres invitar a estas bodas del Cordero? Aún es tiempo. Aún es tiempo, iglesia. No seamos tan egoístas. Como Yuya, pues ya me quedo aquí. Pero no, es por mí y por todos. Es por mí y por todos. Pues vayamos por esos compañeros para que también estemos todos juntos con Jesucristo. Amén. Amén. Y esto, fíjese, le voy a decir una cosa. Normalmente el compromiso que se hacía en la antigüedad era que daban la dote y esperaban un tiempo, mientras el novio iba y preparaba la casa, ¿verdad? No sé si usted se lo diga a sus hijos o sus padres se lo dijeron a ustedes. ¿El casado? ¿El casado? Bueno, esa es la casa. Creo que ya no están poniendo atención. Jesús va a regresar por su iglesia, por su novia. Amén. El compromiso terrenalmente era que iban y hacían el compromiso con la novia, pero el novio se iba a preparar esa casa para que hicieran ese matrimonio. Bueno, Jesús ya se fue y está preparando esa morada para ti, para mí y para todos los que nosotros vayamos e invitemos. Y dice la historia que cuando el novio ya tiene lista la casa, que es alrededor de un año, el tiempo solamente Dios lo sabe cuándo va a venir Cristo, pero cuando todo ya está listo, el novio sale y va por la novia. Y dice que el novio va con todos esos amigos para hacer el cortejo. Y la novia está lista. Y la novia está lista. Y la novia está lista esperando al novio. Y dice que en la noche llega el novio. En la noche llega el novio. Y la novia está lista. Y dice que la novia lista con todas esas doncellas que la acompañan para llevarla a la casa, a esa morada que le preparó el novio. Eso que les recuerda en la palabra de Dios. Dígame. Exactamente, todo está escrito. Todo está escrito. Mateo capítulo 25, verso 1 y 6. Verso del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Entonces, iglesia, despierte. Entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, digan conmigo, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas estaban juntas, todos estábamos juntos, pero había prudentes y había insensatos. ¿De cuáles somos nosotros? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Dejaron de prepararse, dejaron de buscar la presencia de Dios, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra.
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. No perdieron esa relación de buscar, de tener intimidad con Dios. Dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Iglesia. Vienen un domingo, un miércoles y muchos nos estamos durmiendo, cabeceando. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Seguimos. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirles! Dice, y a la medianoche, cuando todos estamos durmiendo. Pero algunos van a estar preparados y otros no vamos a estar preparados. ¿Seguimos? ¿Ya fue todo? Ok. Salir a recibirles. Nosotros tenemos que estar preparados. Hoy estás aquí porque Dios te quiere preparar. Dios te quiere despertar, iglesia. Amén. Amén. Dios nos quiere despertar. En Mateo 25:13 dice así: velad pues, iglesia, velad pues. A duras penas y llegamos a 8 para las vigilias. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada. La iglesia de Jesucristo tenemos que estar despiertos. La Biblia dice que no nos durmamos en nuestros laureles. Tenemos que estar listos y preparados. La tercera similitud, y con eso cierro, en el nombre de Jesús. Amén. La tercera similitud, Él nos ha dejado las arras del Espíritu Santo como garantía. Y que sea el Espíritu Santo sellando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente lo que la palabra de Dios quiere decirnos en esta noche. Y vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esas arras representan ese anillo que el novio nos ha dado a cada uno de nosotros. Aquí hay un compromiso, iglesia. Aquí hay una garantía que Jesús va a venir por su iglesia, que Jesús va a venir por su novia. Amén. Amén. Y quiero citar Apocalipsis, ya lo leímos, pero yo les estoy hablando de una historia de amor verdadero. Les estoy hablando de una boda. Les estoy hablando de una fiesta. Les estoy hablando de algo que trae gozo a nuestra vida. Por eso vuelvo a repetir y cerrando con esta bendita palabra que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Amén. Su esposa se ha preparado. Amén. Amén. Y ella se le ha concedido, se nos ha concedido, iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se nos ha permitido vestirnos de lino fino. Entonces, ¿alguna novia está feliz? Esperando al novio. Amén. Entonces, gocémonos, iglesia. Gocémonos en esta noche y posicionémonos en el lugar que Dios nos ha puesto. Escogidos. Dice la palabra de Dios que somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿Alguien está listo para esta fiesta? En el nombre de Jesús. ¿Alguna novia está lista esperando la llegada del novio? Amén. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos.